Usé el gráfico de solubilidad del dioxígeno versus la temperatura en la figura P1055 para calcular el valor de la constante de Henry del dioxígeno a 10, 20 y 30 grados Celsius. Aunque el enunciado no lo dice, implícitamente lo van a estar pidiendo las unidades estándar de las solubilidades, mol sobre litro atmósfera, es decir, la constante de Henry. Por lo tanto, lo que debemos hacer es obtener la fracción de volúmenes inicialmente, lo cual debemos hacer aplicando las reglas de cifras significativas para un instrumento analógico como esta escala. Recordemos que las reglas de las cifras significativas para instrumentos analógicos dice que la última cifra significativa es la mitad de la medida más pequeña. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ubicar la mitad de las medidas más pequeñas y darle los valores correspondientes. Entonces, la medida más pequeña es 0,5. Entonces, lo que vamos a hacer es ser conscientes de cuál es el valor de la medida más pequeña. La mitad entre 0.03 y 0.02 es 0.025. La mitad entre 0.3 y 0.4 es 0.035. Luego, tratamos de ubicar los valores de la mitad de las medidas más pequeñas y tratamos de representar ahora los intersectos empleando una escuadra o en ese caso pues una figura que nos funcione para la misma función. Colocar el vértice en el punto y extender las líneas hasta los puntos de origen en cada eje de magnitud. Nos debemos alinear en el primero a 10 grados Celsius y marcar el punto de intersecto en Y. Luego nos movemos hasta el siguiente punto, nos alineamos en 20 grados Celsius y marcamos el punto de intersecto en Y. Y nos movemos hasta el último punto, nos alineamos al 30 y extendemos al intersecto en Y. Ahora vamos a tratar de ubicar los valores más cercanos con respecto a esta información. Esta parte de la medición sí es un poco alogímetro. Las reglas de las cifras significativas en instrumentos digitales dice que nos aproximaremos a la última cifra significativa más cercana. Pero eso solo funciona perfectamente en el de 10 grados Celsius, donde asignaremos un valor de 0.038. En el siguiente se encontraría por debajo de la mitad de la medida más pequeña, pero por encima del 0.03. La mitad de la medida aquí sería 0.0325, así que le vamos a asignar 0.032. Y para el de 30 grados Celsius también le vamos a asignar la mitad de la mitad. Bueno, digamos que en este caso sería un 70, 0.027. Y estas medidas van a estar en unidades de fracción de volumen. Una vez que tenemos esos valores, pues los pasamos en limpio. 0.038 litros de O2 por cada litro de agua a 10 grados Celsius. La otra sería 0.032 a 20 grados Celsius. Y la tercera, 0.027 a 30 grados Celsius. Una vez que tenemos las lecturas en limpio, procedemos a resolver el escenario por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Por teoremas de álgebra debemos invocar dos leyes: la ley de Henry y la ley de los gases ideales o ecuación de estado. Lo que vamos a buscar es poder expresar esto en términos de la fracción de volumen. Entonces lo que hago es tomar la ley de Henry y despliego la concentración molar en términos de cantidad de sustancia del soluto sobre el volumen de la solución. En este caso voy a asumir que el volumen del solvente es prácticamente igual al volumen de la solución, asumiendo que el efecto coligativo del dioxígeno es despreciable. Posteriormente voy a expresar cantidad de sustancia en términos de un gas. Por lo tanto, despliego cantidad de sustancia pasando RT a dividir. Por lo tanto, puedo reemplazar cantidad de sustancia por el producto presión por volumen dividido entre RT. Como la presión está multiplicando a ambos lados de la ecuación, se cancela. Y pasamos el producto RT a multiplicar. No mentiras, no lo paso a multiplicar porque ya tengo la constante de Henry, que es lo que estoy buscando. En este caso, lo que en realidad podemos hacer es sustituir el cociente de volúmenes por la fracción de volumen y expresar la ecuación de forma elegante.
Como esta fórmula la tenemos que aplicar 3 veces, vamos a realizar análisis dimensional analítico. En su forma algebraica, la fracción de volumen viene sin unidades, porque el litro que multiplica el litro que divide se cancela ignorando las identidades. Por lo tanto, la fracción de volumen no tiene unidades. Por lo tanto, lleva el 1 teórico. R va en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta que debe expresarse en Kelvin. De esa manera las unidades que salen quedarían Kelvin que divide a una división y Kelvin que divide se cancela. Mol que divide a una división en realidad estaría multiplicando y atmósfera litro los reorganizaríamos como litro atmósfera. Pero el orden de los factores no altera el producto, así que esto es lo mismo. Mol sobre litro atmósfera son las unidades en las cuales normalmente expresamos las constantes de Henry. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y debemos ser conscientes que necesitamos hacer la conversión Clapeyron de la temperatura en Celsius a Kelvin. Por lo tanto, ya que conocemos el análisis dimensional, podemos realizar la aritmética concentrándonos únicamente en los valores. Entonces, vamos a calcular la constante de Henry a 10 grados Celsius. Para ello tomamos la fracción de volúmenes sin unidades, 0.038. Y dividimos entre, abre paréntesis, la constante 0.08206 multiplicado por la conversión Clapeyron-Ragnall de la temperatura, que es tomar la temperatura en Celsius 10 y sumarle el 273.15. Ya sabemos que el análisis dimensional de eso nos va a dar en mol sobre litro atmósfera. Por lo tanto, lo único que queda es operar la aritmética. 0.038 divide, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 10 más 273.15. El resultado es de 1.6 por 10 elevado a la menos 3. Ahora procedemos a repetir el mismo procedimiento, pero para 20 grados Celsius. Tomamos la fracción de volumen 0.032 sin unidades, dividimos entre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, la temperatura en Celsius más 273.15. Cierra, y ya sabemos que eso da en mol sobre litro atmósfera. Operamos la aritmética, en este caso sería 0.032 sobre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 20 más 273.15. El resultado es de 1.3 por 10 elevado a la menos 3. Finalmente, la constante para 30 grados Celsius. Tomamos la fracción 0.027, dividimos entre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 30 más 273.15. Cierra, ya sabemos que el resultado de esto va en mol sobre litro atmósfera. Y operamos la aritmética, que sería 0.027 sobre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 30 más 273.15. El resultado es de 1.1 por 10 elevado a la menos 3 al redondear a dos cifras significativas. Con lo cual habría terminado el ejercicio si aplicáramos la técnica de factor de conversión. La técnica de teoremas de álgebra, disculpen. Ahora miremos cómo se resuelve por factor de conversión. Entonces, por factor de conversión, si estamos obligados a expresar, copio los datos clave, la fracción de volumen tal cual, es decir, en su forma completa. Entonces, en el primero tendríamos 0.038 en unidad litro, identidad de oxígeno, y dividiendo entre 1 litro de agua. Pero como asumimos a priori que el volumen de agua es igual al volumen de la solución, podemos escribirlo directamente como 1 litro de solución. Ahora lo que vamos a hacer es invocar la constante del gas ideal, pero en el lenguaje del factor de conversión, la cual podemos expresar de la siguiente manera: 0.08206 atmósferas del dioxígeno multiplicado por 1 litro perfecto del dioxígeno. Y multiplicando vamos a tener 1 mol perfecto del dioxígeno multiplicado por 1 Kelvin perfecto del dioxígeno. Luego procedemos a dividir entre la temperatura del sistema, que sería, para el primer caso digo 10 más 273.15, que es la conversión Clapeyron-Ragnall expresado en Kelvin.
Miremos el análisis dimensional cómo va hasta este punto. Litros del dioxígeno que multiplica, litros del dioxígeno que divide. Kelvin del dioxígeno que multiplica, esto sería Kelvin del dioxígeno. Porque siempre el factor de conversión debe tener valor, unidad e identidad. Entonces Kelvin del dioxígeno. Se cancelarían y expresaríamos la respuesta en... Bueno, aquí sí voy a necesitar hacerlo un poco más pequeño para que me quepa. Entonces sería moles del dioxígeno multiplicando por cada litro de solución y cada atmósfera dividiendo. Con lo cual obtenemos las unidades mol sobre litro atmósfera de la constante de Henry. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 0.038 sobre, abre paréntesis, 0.8206 por, abre paréntesis, 10 más 273.15. El resultado vuelve a ser 1.6 por 10 elevado a la menos 3. Volvemos a construir ese mismo procedimiento para el segundo término. Entonces sería 0.032 en unidades de litros del dioxígeno dividido entre un litro de solución. Luego invocamos la constante del gas ideal, 0.08206 atmósfera por un litro perfecto, y multiplicando un mol y un Kelvin del dioxígeno. Y luego dividimos entre la conversión de temperatura, que en este caso estaría dada a 20 grados Celsius. El análisis dimensional es homólogo y la aritmética es igual a la que se obtiene por teoremas de álgebra. Así que el resultado será el mismo, 1.3 por 10 elevado a la menos 3. Y finalmente obtendríamos el mismo resultado para el último factor de conversión, 1.1 por 10 elevado a la menos 3. Así que, sin importar que resolvamos esto por factor de conversión o por teoremas de álgebra equivalentes, los resultados deben ser los mismos. Y ya queda al operario elegir qué técnica prefiere, o una más eficiente o una más confiable por la tradición. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Henry y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.